Entonces voy a empezar por darles un corto recorrido por lo que yo estaba haciendo antes de encontrar al Señor y qué era mi vida. En pocas palabras, les empiezo por contar que yo nací en un pueblo de Caldas que se llama Serma y ahí viví hasta los 14 años. Luego me trasladé aquí a Bogotá, donde terminé mi bachillerato, me casé y me fui a vivir a Alemania. Yo estudié en la Universidad de Hamburgo, en la Facultad de Bellas Artes, y soy actor y compositor musical. En Alemania yo viví 6 años, ahí nacieron mis hijos que hoy tienen 28 y 27 años, y luego me trasladé a los Estados Unidos, donde vivo hace 24 años ya. Mi carrera artística en los últimos 18 años ha estado dedicada al cine, la televisión y la música en Hollywood. Todos estos años los puedo llamar yo antes del secuestro. Cuando yo fui secuestrado tenía 47 años. Desde los 14 años que yo salí de ese nido de la familia, de la iglesia, de la comunidad en que yo crecí, podría decir que me empecé a separar completamente de esos valores espirituales que yo heredé y que viví por un corto periodo de mi vida. Entré en un mundo en el cual no tenía un norte espiritual y más que todo lo que se reunió fue de un hemisferio espiritual, porque sin coordenadas yo viví una vida en la cual todo era permitido, porque no tenía discriminación. Además, en el mundo en que vivimos hoy no existe desafortunadamente una orientación espiritual determinada, a no ser de que tengamos la bendición de Dios, de que por familia o por comunidad donde crecemos tengamos esa relación específica hacia Dios. Es casi, diríamos, como una bendición. Pero en el caso mío, por ejemplo, lo primero que yo les puedo explicar de mi experiencia con Dios es de que el Señor señala en mi vida cómo el mal se disfraza de los acontecimientos del mundo, se viste con ellos para engañarnos. Y en los años 60 yo viví uno de estos efectos del mal que se traduce y se viste con el hipismo. A mí me tocó vivir uno de los ataques más grandes contra la humanidad de parte de las fuerzas del mal, y esto se traduce en esta forma. Lo que yo les voy a contar no es un establecimiento científico de conocimiento humano, sino que es lo que el Señor me explica a mí sobre lo que sucedió en mi vida, en mi adolescencia, y por qué razón yo empecé a caminar en una espiritualidad tan impresionantemente oscura desde muy temprano y sin tener realmente un conocimiento profundo de lo que estaba haciendo. Sucede de que el mal se viste de luz, y en los años 60 se vistió con la guerra de Vietnam y con la muerte de todos estos líderes de los derechos humanos americanos, donde existía toda esta persecución racial. El demonio lo que hace es que toma a la juventud y, vistiéndose de justicia, de ángel de justicia, les inculca de que hay que luchar contra esa guerra injusta, y todo esto es verdad, y también hay que luchar contra la discriminación racial, lo cual es cierto, y ahí viene el disfraz. Resulta de que por esta razón la juventud se rebela contra el establecimiento, y detrás de esto viene el espíritu del mal. El espíritu del mal, usando esa excusa, aparece con las drogas alucinógenas. Después aparece con todo el movimiento esotérico. Se trae todo el paganismo oriental, y los gurús de la India empiezan a viajar por todo el planeta estableciendo el paganismo, trayendo la reencarnación dentro del corazón del cristianismo, y se toma toda una rama de la juventud. No necesariamente en su gran mayoría, pero sí lo suficiente como para sembrar una semilla que hoy está establecida permanentemente en la humanidad. Es muy normal en el día de hoy encontrar una familia entera que es esotérica. Inclusive muchas veces vemos personas que salen de la iglesia de misa y van a la casa a prender una vela de colores, porque esa es la vela que prenden a las 3 de la tarde para un fin específico. Tienen un cristal colgado del pecho, tienen la casa
toda localizada cósmicamente en una cultura de Feng Shui, tienen toda una clase de rituales establecidos en su cultura sin tener absolutamente ningún conocimiento del espíritu que hay en estas cosas. Porque fíjense que de pronto hablar en estos términos para alguien que está totalmente embebido en esta cultura le parece muy radical lo que yo estoy diciendo. Pero las cosas de Dios son tan impresionantemente definidas que podríamos decir que son radicales. Porque sucede de que dice el Señor que nosotros o somos de la luz o somos de la oscuridad, pero no podemos jugar con ambas cosas a conveniencia. Y por eso lo que sucede en mi vida es que con el hipismo vengo yo en un camino desde la adolescencia en el cual, estando tan lejos de los Estados Unidos, aquí en Colombia, y supuestamente protestando contra una guerra con la cual yo no tengo nada que ver, contra un problema social que no es mío, si bien es cierto que en el mundo entero nos asociamos todos para combatir la injusticia, también es cierto que yo no necesito al tomar drogas alucinógenas volverme esotérico, creer en la reencarnación, establecer mi vida en adivinación y superstición, solo porque estoy protestando contra una guerra. Ahí es donde está el espíritu del mal envuelto en todos esos acontecimientos del mundo que toma él y se viste de luz para utilizarnos y desviarnos del camino de Dios. Yo vivo, crezco con todo esto, voy a Alemania, en mi universidad, en la Facultad de Arte, había gran cantidad de los muchachos ya establecidos en el mismo bautismo. Lo que pasa es que en este movimiento sucede lo siguiente: se rechazó el matrimonio, nosotros vivíamos todos con todos. Se rechazó la familia, se rechazó la iglesia, se rechazó la sociedad como tal, se rechazaron las leyes establecidas, se rechazó todo, absolutamente todo, y nosotros nos convertimos como en una sociedad maldita, pero pensábamos que éramos mártires y que los adultos y la sociedad nos perseguían, y nos considerábamos víctimas de la maldad humana, y resulta de que estábamos totalmente equivocados, pero no lo sabíamos. Tanto es así que hasta los 47 años, cuando yo soy secuestrado y me tengo este encuentro con el Señor, me di cuenta de esta verdad, después de que llevaba casi 30 años con esa equivocación en mi vida. En esta forma, cuando yo voy a los Estados Unidos, en California, todos sabemos que California es el centro mundial de la nueva era. Allá están todas las casas de todas las sectas habidas y por haber. De ahí salen los grandes filósofos de la nueva era como Deepak Chopra, tantos cultos que hay, que todos están disfrazados con una filosofía increíblemente profunda y hermosa. Además tienen todas las psicotécnicas de la autoestima, las teorías del perdón. Inclusive esto se ha metido desafortunadamente en alas de nuestra iglesia también. Y hay mucha confusión en todo esto porque es una terminología que aparentemente está enriqueciendo nuestra vida, iluminando nuestro espíritu y dándonos una conciencia plena del amor. Y por eso viene el demonio vestido de ángel de luz. ¿Y cómo sucede esto? Nosotros tenemos científicos educados en las mejores universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Harvard y quién sabe en qué otras. Ellos toman estas filosofías orientales, las involucran dentro de la ciencia, establecen psicotécnicas, establecen una autoestima que le enseña al hombre a fortalecerse, a alcanzar todas las metas que se proponga, le determina un poder interior que es tan grande que nosotros ni siquiera lo conocemos y lo hemos empezado a conocer. De ahí viene el inmenso error que la ciencia atea estableció sobre la humanidad y que tiene origen masón, que le dice a la humanidad de que el hombre tan solo está ejercitando el 10% de su conocimiento. Y en esto ha creado una ansiedad en el ser humano tan impresionante de que uno de los abismos más grandes en que vive la humanidad en este momento son la riqueza de ciencia. Porque el hombre, cuando está embebido en el conocimiento, tiene una avaricia intelectual y es interminable, es un abismo, porque nunca aprende lo suficiente. Hay personas que se la pasan toda la vida en una desesperada sed de aprendizaje y no lo hacen para la gloria de Dios, ni para la gloria y servicio de la humanidad, sino para establecerse en un templo de vanidad cada día más alto y más poderoso,
Donde se distinguen son sus diplomas en la pared, mucho más que su espíritu y que sus intenciones humanas de corazón en el amor de Dios. Yo estoy involucrado en California todos esos años, establezco toda mi carrera artística dentro de una superstición, dentro de una adivinación. Para mí, todo casting que hacía para los trabajos que yo estaba, siempre tenía que ir donde un brujo que me leyera las cartas, donde un psíquico necesitaba una carta astral, astrológica, necesitaba viajar a algún lugar y encerrarme 3 días en una cueva con un gurú, y todas estas cosas eran parte de mi vida. Las velas de colores para diferentes estados de la vida, cristales específicos de poder, talismanes de toda clase, establecido en Buda, en Krishna, abierto completamente a los sufis, todo lo que ustedes puedan soñarse. Y yo no estoy aquí demonizando absolutamente nada, porque el ser humano tiene la libertad que Dios le dio de escoger su camino. Por eso no vamos aquí a decir que es malo esto o es malo aquello. Lo que es malo es no tener discernimiento de lo que nosotros hacemos y no establecernos en una conciencia específica para saber de qué lado estamos. Porque cuando nosotros no sabemos de qué lado estamos en el abismo de las circunstancias del azar. Y el azar no lo maneja Dios. El azar lo maneja aquel que juega, aquel que mienta, aquel que ilusiona y aquel que engaña, que es el demonio. Ese es el rey del azar. Él siempre anda en el juego. Él siempre está metido en las circunstancias del riesgo. Cada que una persona dice me voy a arriesgar, esa persona no está caminando con el Espíritu Santo, está caminando con el espíritu del azar. Y son dos espíritus muy diferentes, porque el que vive en Dios no tiene nada para arriesgar, tiene todo para ganar, porque ya tiene al Señor. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios tiene todo para arriesgar y tiene todo para jugar, porque vive con el espíritu que juega, el que miente y el que siempre se lanza al abismo de lo desconocido para tratar de sacar de allí cualquier beneficio, que generalmente se convierte en su propia esclavitud. Cuando yo soy, en el año 96, viviendo esta vida que les acabo de narrar, un hermano mío murió en Bogotá y yo vine al entierro. Hacía 14 años no venía a Colombia y más de 30 que ya me había ido, me había desvinculado. Lo enterramos en Pereira, donde vivía mi mamá, y a los 2 meses murió mi mamá. En los 3 años anteriores había muerto mi esposa de cáncer, mi hermano menor y mi papá. Esas 5 muertes sucedieron en menos de 4 años. Entre lo que yo he aprendido en el encuentro con el Señor, una de las áreas en las cuales Él me da una increíble luz es en esta área de la muerte. Sucede de que en la humanidad, dice el Señor, es tan dura de corazón que se le puede morir el mundo entero, pero si no se nos muere un pariente cercano, no sentimos nada. Escasamente se nos mueve así el termómetro, como dice el dicho popular. Sucede de que cuando una persona está en gracia de Dios, está más cerca de la posibilidad de recibir una bendición del cielo en el momento del desprendimiento de un ser querido. Porque cuando se desprende un ser querido de su cuerpo, entonces nosotros, al vivir ese momento, ese funeral, esa entrega al Señor o a la eternidad, nosotros vivimos y evaluamos nuestra relación con Dios. Y se establece en nosotros una realidad espiritual de dónde estamos y qué estamos haciendo con nuestra vida. También vivimos nuestra propia muerte indirectamente, porque el Señor dice que cuando nosotros estamos convencidos de que estamos viviendo un mundo cuya realidad es determinante y no es ilusoria como lo es este mundo material, entonces estamos viviendo invertidos. Y la gran mayoría de la humanidad en este momento está invertida, porque está alimentando lo que muere y desnutriendo lo que vive, que es el alma. Estamos al contrario. El ser humano vive constantemente en función de una materialidad y vive esclavo completamente de su materialidad y está descuidando totalmente su inmortalidad, que es la que realmente es llamado a alimentar. Porque si bien es cierto que nosotros debemos cuidar del instrumento material que el Señor nos dio, que es este cuerpo,
y de tener una administración de las cosas materiales que Él nos da en este mundo, también es cierto de que nosotros debemos darle a esto el cuidado material, pero no el cuidado de que llegue a un ritmo tal de que se está adorando lo que tenemos, porque el ser humano está al servicio de su materialidad y por lo tanto está en idolatría, porque se cuida tanto, se quiere tanto, se adora tanto, que el Señor dice que el humano hoy que se asoma al espejo y está frente al espejo, no está mirando en el espejo el templo de Dios, está mirando en el espejo el templo de su vanidad. Porque cuando se mira en el espejo, lejos está de acordarse de que en ese cuerpo humano que está en el espejo está el Espíritu de Dios, sino que está pensando si la ropa que tiene es la apropiada, si se ha envejecido un poco más, si se ve bien o se ve mal, y no sabe cuántas cosas ponerse para quedar más lindo y más atractivo o para lo que sea. Y si no tiene mucha atracción por su ropa, sí tiene mucha atracción por su expresión física y está preocupado 100% de su fisicalidad. Pero lejos está de reconocer en ese espejo de que dentro de sí está ese templo del Señor. Pero también existe este abismo. El Señor dice, de este cuerpo humano no salen sino dos cosas, un santo o un demonio, nada más. Y nosotros somos los que decidimos qué es lo que crece en nosotros y hacia dónde se dirige esa relación que tenemos con el bien y el mal. Después de estas muertes, el Señor también me muestra cómo yo tenía una castración espiritual, porque yo creía en la reencarnación. Resulta de que el demonio, en su increíble carrera por imitar a Dios, inmediatamente establece lo que es la imitación de lo que es intergeneracional. Nosotros estamos unidos a una herencia intergeneracional, pero nosotros no reencarnamos en otro cuerpo. Por eso el error que Satanás le ha infundido al Oriente por cientos y cientos de generaciones en culturas paganas, idólatras y de resultados de abominaciones de muchos siglos, es la creencia de que nosotros podemos nacer muchas veces en muchos cuerpos humanos a través de una ley kármica y al final por nuestra mismo renacer en tantos cuerpos, por la misma ley kármica nos salvamos nosotros mismos y encontramos ese estado perfecto del ser superior, de la energía suprema, que es lo que llaman ellos ese nirvana. Entonces ese error yo lo viví, y cuando viví ese error el Señor me dice que cuando murieron mis parientes yo no recibí ninguna bendición, porque yo los reencarné. Para mí desaparecieron para siempre, se fueron. Después de estas muertes yo viajé a Colombia unas 3 veces en el año 97, que fue el año de mi secuestro. Y en la Navidad del 97, el 25 de diciembre, en mi pueblo, en Anserma, a medianoche me secuestraron 6 hombres encapuchados y armados. Me llevaron a la selva. Yo estaba encapuchado y amarrado, las manos atrás. Caminamos, la noche del 25 de diciembre me dejaron en una finca todo el 26, y el 26 por la noche me llevaron caminando por la selva, encapuchado y amarrado. Yo caminé muchísimas horas, y les estoy contando esta parte no por dramatizar mi secuestro, porque yo todo esto se lo ofrecí al Señor, pero es que los pasos que yo les voy a invitar a dar es porque llego al lugar donde me encuentro con el Señor. Yo voy encapuchado y amarrado por la selva por muchas horas. Después paramos y los hombres estos me quitan la capucha para mostrarme dónde me van a meter. En el lugar donde ellos me muestran que me van a meter es una casa abandonada en la selva, como consumida por la maleza ya. Se ve que se había convertido en una cueva porque tenía mucho tiempo de estar abandonada. Por el lado izquierdo había tenido una escalera que se había podrido y el único acceso era un pequeño barranco a un lado por donde ellos me subieron después de haberme encapuchado otra vez y me lanzaron dentro de esta cueva. Se bajaron. Cuando yo caí dentro de esta cueva, al caer yo escuché un inmenso aleteo y me di cuenta que esa cueva estaba completamente llena de murciélagos. También al caer a ese suelo podrido
En el suelo podrido estaba todo ese excremento de los murciélagos que caía como lluvia, y de ese excremento nacían millones de bichos que empezaron a meterse por entre mi ropa y a picarme. Yo no podía rascarme porque estaba amarrado y no podía moverme mucho porque alborotaba más esos murciélagos. Entonces, muy pronto esos animales se me metieron entre la capucha y me picaron por todas partes. Eran muchas clases de bichos. Yo estuve 3 días en esta cueva sin comer, porque ellos subían una vez al día a ofrecerme comida y yo todo lo que quería era morirme nada más, porque la situación era tan espantosa que cualquier ser humano lo único que desea es que de una vez se acabe esa pesadilla tan espantosa. El tercer día se me ocurrió que de pronto yo podía escaparme, entonces llamé duro. Después de alborotar toda esta cueva, subió un bandido de estos y me jaló de los pies, me quitó la capucha, y después de recuperar un poco la vista, porque estaba enceguecido ya por la oscuridad de esa cueva y por la hinchazón de mis párpados, entonces me di cuenta que era el atardecer. La luz tenue que daba el atardecer me mostró lo suficiente de esa cueva donde me tenían metido como para yo tener el impulso de volarme inmediatamente, por el susto que me dio de ver dónde estaba metido. Pero los hombres estos estaban tan armados que yo sabía que me hubieran matado si salgo corriendo. Entonces, a pesar del susto en que estaba, yo me aguanté y aparentemente aplacé mi plan de escape. Cuando miro adentro, donde estaba yo metido, me doy cuenta que esa cueva estaba llena de unas telarañas que formaban cortinas por entre la cueva. En el lugar donde yo había caído esos 3 días, había hecho un roto en una de las telarañas grandes y estaba metido como dentro de una bóveda de telarañas. Por las telarañas caminaban unas arañas inmensamente grandes y peludas, y me di cuenta que esas arañas eran las que me habían picado por encima de la ropa muy duro, porque yo sabía que algo diferente a todo lo que se me metía por entre la ropa me picaba por encima de la ropa muy duro, y eran estas arañas. En ese momento el hombre me explicó que no había comida porque hacía 2 días tenían que haberme recogido y no habían venido por mí. Y al rato llegó otro de ellos con algo que encontró en la selva para darme, que eran como unos plátanos silvestres, y en un tarro viejo que encontró abandonado me traía agua. Y obviamente que yo creo que después de no comer 3 días uno come lo que le den, pero yo estaba en tanto pánico que se me quitó el hambre, y el hombre me encapuchó otra vez y me tiró dentro de la cueva y se bajó. Yo estuve en esa cueva en total 15 días. Al 15º día en la noche yo sentí un tropel de gente que llegó. Me bajaron, me quitaron la capucha, me tardé un rato en recuperar la vista porque ahí sí que estaba ciego ya, y me encontré al frente mío con un hombre que decía ser un comandante. Era un personaje extremadamente ridículo, armado hasta los dientes, camuflado, caminando en círculos, no me miraba a los ojos, muy violento. Nosotros todos conocemos a esos personajes, y estaba rodeado de muchachos adolescentes, muy jovencitos todos, de un aspecto desnutrido, muy armados, y él estaba haciendo todo el espectáculo conmigo para que lo escucharan todos los muchachos, y me sentenció. Me decía que estaba secuestrado, que tenía que pagarle una suma de dinero muy grande, que me mostró una lista con los nombres de mis hermanas, con los nombres de los teléfonos y las direcciones exactas de ellas, y me explicó que ellos sabían que yo tenía ese dinero, lo cual era falso, que yo no tenía todo ese dinero, y que si me negaba a pagar, que entonces iban a empezar a asesinar a mis hermanas. También me explicó que los 6 hombres que me secuestraron me habían vendido a ellos, que ellos eran de la FARC, y los 6 criminales de mi pueblo que me vendieron exigían que cuando terminara yo de pagar lo que me pidieron, me mataran para que no volviera al pueblo a buscarlos. Y así, con esta sentencia, ordenó que me devolvieran a la cueva, me encapucharon otra vez. Los 6 hombres que me vendieron se fueron y quedaron muchachos guerrilleros cuidándome. Él me explicó que en unos días venía por mí, o al otro día, algo así. Cuando yo caí de nuevo en esta cueva, empecé a vivir lo que realmente les vengo a contar, que es esta experiencia con el Señor. Esto, a partir de este momento, empieza a ser un llamado del Señor, pero yo no tenía ni idea que lo que empiezo a vivir ahora no era un llamado del Señor. Primero, la espiritualidad mía era tan impresionantemente oscura, porque toda mi vida era esotérica, metafísica, supersticiosa, adivinadora,
espiritista, todo lo que ustedes puedan imaginarse era mi vida espiritual. Yo me había separado de mi iglesia desde los 14 años y se me había olvidado completamente mi relación con Jesús y María y la iglesia y el Padre Celestial y los santos y los ángeles. Esto no existía, sino en una concepción de nueva era. Pero en ese momento me empieza a suceder algo tan extraño que yo pienso de que necesito fortaleza interior para poderlo entender. Sucede de que yo empiezo a tener una memoria viva, y cuando digo viva es porque es viva, de toda mi vida desde la infancia. Cuando yo les explico que llevo 15 días en una cueva en tinieblas, estoy con una capucha acrílica que parece ya mi segunda piel, que está toda pegada a mi cabeza por la humedad tan horrible de esa cueva. También los ojos están hinchados, los párpados especialmente, que no puedo abrirlos. Entonces lo único que tengo perfectamente visible es mi mente, y a la mente no se le pueden cerrar los ojos, obviamente. Y en esta mente empieza a proyectarse lo que podría explicarles a ustedes como si uno estuviese viendo una película de su propia vida perfectamente en secuencia. Entonces aparezco yo a los 3 años de edad más o menos en el patio interior de la casa donde yo nací. Cuando yo me veo dentro de esta casa, en ese momento me encuentro en un triciclo con un palo en la mano, dándole vueltas a ese patio, dañando las plantas. Y sucede de que cuando yo doy todas esas vueltas, escucho una voz que me pide que no dañe las plantas. Parece como si fuera un empleado o algo. Yo estoy aterrado completamente porque esto es inaudito. No hay forma de explicar que a los 47 años yo esté viéndome a los 3 años en absoluta perfección. Aterrado estoy y sigo viendo esto que no para, y no puedo pararlo, porque no hay forma de pararlo. Continúa en secuencia perfecta. Cuando estoy alrededor de mi adolescencia, las cosas malas que empiezan a aparecer me atormentan de una forma que no podría describírsela siquiera. Muy doloroso, porque es algo que uno ya no puede remediar, reconoce exactamente el error y la relación que empieza a desarrollarse de ese error de la adolescencia y cómo va teniendo una consecuencia en todo mi crecimiento alrededor de mi comportamiento en el mal, y me va separando del bien. Y yo voy viendo toda esa historia de mi vida y la relación entre el bien y el mal, paso por paso. En un momento dado, el instinto de conservación que todos tenemos llega a mí y me dice que lo que sucede es de que por tanta picadura, por lo inhóspito de esa cueva, por el trauma del secuestro, por la sentencia a muerte, seguramente estoy alucinando y estoy viendo cosas ya. Entonces es un extremo de pánico, de desesperación, de abandono, de encierro total en un parangón, como se llama, un callejón sin salida. Y resulta que con eso yo me voy en historia hasta no sé cuántos años de edad. El caso es que por dentro de mí, muy profundamente en mí, algo me decía que eso no es cierto y que lo que estoy viendo no es una alucinación, que es mi vida y es perfecta, y no entiendo qué me está pasando. Entonces el mismo instinto de conservación me dice a mí que lo que sucede es que estoy agonizando y estoy deshaciendo mis pasos. Eso está bien, uno lo compra por un momento, pero siempre la perfección de lo que sucedía me decía que no era eso, solo que no lo podía explicar. En un momento dado, y es obvio que hoy entiendo yo, que por gracia de Dios, yo dejé de pelear esa experiencia interna y me abandoné en ella y participé en ella ya sin pelearla. Yo no creo que esto se pueda lograr por forma humana, porque el humano sigue desesperado. Pero como era un llamado del Señor y yo no sabía, pues Él mismo proveyó toda la experiencia. Yo me abandono dentro de esa experiencia y aquí sucede una transición. La forma más sencilla de colocar esta transición para ustedes sería decir que yo tengo una visión con nuestro Señor. Yo anticipo por razón de que debo decir la verdad y nada más que la verdad, y es un testimonio de un encuentro con el Señor, diría yo que es mucho más que esto, pero tomémoslo como una visión del Señor. Yo aparezco en una montaña boca abajo y me encuentro como contra el pasto,
Miro para el lado derecho y en el tope de otra montaña veo una ciudad pequeña iluminada. Cuando veo esta ciudad iluminada, escucho una voz que me empieza a hablar. La voz que me empieza a hablar es tan increíblemente grande, majestuosa, poderosa, amorosa, de una autoridad suprema, pero nunca intimidante, ni en ninguna forma tenía yo ni la mínima seña de lo que es miedo, ni inseguridad, ni ansiedad. Estaba completamente liberado de todo el peso de este mundo material. Y en ese instante lo único que yo concebí es que me había muerto. Y cuando miré para un lado, encima de esto me veo en el cuarto de los murciélagos doblado así, en esa oscuridad, como por entre una cortina de humo me veía. Y ahí sí que me convenzo que estoy muerto, o mejor dicho, que ya me fui de este mundo. Y yo pensaba, si esto es la muerte, quiero quedarme acá, porque no quiero regresar a eso que estoy viviendo, ni a ese mundo que yo conozco como vida, porque en ese momento lo que sentía era tan grande que lo reconocía como la vida, y esa era la vida que quería vivir. Y el Señor me confirma que estoy hablando con Él, a pesar de que no era difícil saber que era Él, porque nadie puede hablar así, nadie. Si esa voz nos hablase en este templo, sentiríamos que sale dentro de la tierra, dentro de nosotros, que viene de toda la ciudad. Así era de grande esa voz, así es. Entonces el Señor me confirma que es Él porque me habla en primera persona y me dice que me va a mostrar en qué momento me empecé a alejar de Él. Y esto no intimidándome ni asustándome, porque eso no existía. Era en perfecto amor y sabiduría. Y me dice, antes de mostrarme ese paso para alejarme de Él, me habla de la humanidad. Me dice que la humanidad hoy se encuentra en el estado de alejamiento de Dios más grande en que se haya encontrado en toda la historia de la humanidad. Que el ser humano nunca antes había estado tan lejos de Dios, que a pesar de que la historia de pronto en algún momento nos pueda a nosotros mostrar lo contrario, haciendo aparecer generaciones de